vientos, las voces, tienen mucha presencia en mi música. Las cuerdas son como las voces, las cuerdas son muy moldeables. Además se pueden desafinar, pueden tocar cuartos de tono, pueden tocar en intervalos más estrechos que el piano. La guitarra es un instrumento que me gusta mucho también. A pesar que no la toco, he llegado a conocerla muy bien. Él ha desarrollado paulatinamente un conocimiento del instrumento y de las combinaciones que hay, como un cuarteto, por ejemplo, que es muy notable. O sea, ya lleva varias obras escritas y cada vez con más propiedad. Porque en Chile tenemos grandes guitarristas. En Chile hay una escuela de guitarra pero maravillosa y que ya anda por el mundo. Entonces he recibido muchos encargos para la guitarra. La guitarra tiene una tradición reciente, la verdad. Una tradición que partió en los años 40, pero que realmente se empezó a desarrollar en Chile a nivel internacional, por decirlo, en los años 80-90, hace bastante poco. Cuando se empezó a incorporar en nuestro instrumento era cuando se dieron cuenta que era parte de nuestra identidad y que era realmente necesario usarlo como un instrumento identitario de Chile. La guitarra es el instrumento del siglo XX. Es un instrumento que de alguna manera desplazó al piano en muchos planos. Hay una guitarra en cada casa. La Mahu es una pieza para cuarteto de guitarras que sintetiza todo este descubrimiento de Rafael respecto al mundo de la guitarra, su cercanía que puede tener a la música actual y lo que puede tomar de las raíces culturales de nuestro país. Tenemos el privilegio de ser una raza mestiza y todas esas voces están en nosotros. De naturaleza, de pueblos indígenas nuevamente, lo que para mí esos dos elementos son los que marcan como la música de Rafael. ¿Y por qué me interesan esos mundos? Porque tienen soledad, porque tienen un desamparo tal que si no tienes fe no hay nada que lo sostenga. Y eso es lo que busco en mi música, con los instrumentos contemporáneos también. Algo que esté por debajo del sonido, que sostenga ese caer en que tú y yo estamos constantemente. Yo he tenido una gran fortuna de que todos los músicos que tocan en mi música, en mis discos, son personas que conozco de mucho tiempo atrás o hay un lazo especial con ellos. Digamos, cada intérprete tiene un imaginario de partida y ese imaginario se traduce en el instrumento por medio de su inteligencia, de su sensibilidad, de su sonido que pasa por sus dedos, por su físico, en el fondo. En el fondo es algo muy sutil y muy complejo al mismo tiempo. Por eso tenemos grandes intérpretes que tocaban las mismas obras y eran ambos maravillosos, pero muy distintos. Siempre he visto como el placer que han tenido los intérpretes en hacer su versión, en hacer propia esa música. Entonces, cuando llega el momento de grabar algún registro, ahí nace algo completamente inmedible, inconmensurable. Con Rafael Díaz hemos trabajado más o menos desde el año 2000. Estamos en proceso de grabar el tercer disco. Hemos sido, yo diría, compañeros como de una búsqueda y además hemos tenido como la suerte de coincidir como en un gusto, en una estética, en esta como exploración de un sonido que a mí me gusta mucho
y que en su música queda muy bien. Entonces nacen cosas que no se pueden prever y que no se pueden pagar. Tú no podías pagar una cosa así. Ya no necesitamos como ponernos de acuerdo técnicamente en lo que vamos a hacer o en lo que queremos. Sencillamente nos juntamos y ya casi sin palabras podemos como comunicarnos y saber hacia dónde va el sonido de cada pieza que se graba. La primera vez que oí hablar de Roberto Falabella fue a través de Cirilo Vila. Descubrí por qué él había vivido tan poco. Tenía una enfermedad invalidante muy severa. Pero en ese corto periodo y en ese corpus de obra tan pequeño, él logra definir una personalidad composicional muy clara. Era un hombre que trabajaba a solas y con una serie de limitaciones en torno a él. Pero el mundo privado de Falabella es aún más secreto que el mundo público, que ya lo es. Yo he conversado con Eduardo Muarat, que fue secretario de Falabella. Es decir, Falabella le dictaba a él las partituras, nota por nota. Entonces eso me está diciendo ya de una persona que al momento de dictar tiene que tener muy claro qué nota va y en qué lugar. Entonces Roberto Falabella tiene una escritura muy refinada, como pasada por un sedazo. Y es porque él componía en la mente. Pero algunas operaciones son combinatorias que suceden en el papel también. Toda esa combinatoria la tiene en la cabeza. Por eso sus líneas melódicas y sus situaciones armónicas nos llegan como si hubieran atravesado un filtro. En su música él es libre. O sea, yo sé que en su música no hay sillas de ruedas, no hay paredes, y no hay ningún tipo de auxilio o muleta. La otra orilla fue un encargo de la Sinfónica de Chile para celebrar el centenario del nacimiento de Neruda. Y yo tomé una serie de versos de Neruda que tenían relación con el mar, porque la temática de la convocatoria lo pedía. Escucho el mar con las pequeñas olas, eso para mí es una obra con mucha imagen, mucho. Cierro los ojos y me siento en un lugar a la orilla del mar. Precioso. Compás, por favor. 102. ¿Ah? 102. 102. Pero es un sonido real.
Es que se te fue el armónico para arriba, entonces... Eso es, la cuarta de La segunda es Cuarta ya. tiene la misma nota. Sí, sí. Entonces hay que trabajar un poquito. Veamos Rafael tiene una especial forma de enfrentarse a la música desde ciertas imágenes, como yo lo veo, como imágenes sonoras que se conectan con el sur. Él sabe mucho de los instrumentos también, él sabe cómo hacer los armónicos, el uso del arco y logra efectos tan especiales, tan preciosos que me encanta su música. Hay algunas cosas que si tú las ejecutas individualmente pueden sonar hasta forzados o raros, pero en el total no. Despertar con los que despertaron o seguir en el sueño alcanzando. Si tú tomas a cualquiera de estos músicos y lo haces leer su línea, estoy seguro que la va a leer de principio a fin sin problema. Pero el ensamblaje vertical, la afinación, la precisión, eso es lo complicado, muchísimo. Alcanzando por fin la otra orilla del mar que no tiene otra orilla. Así termina ese poema. Tú puedes comprenderlo de diferentes modos, como un mundo finito, pero infinito a la vez. Finito como un círculo, pero infinito porque tú puedes dar miles de vueltas en torno a él sin llegar nunca a un punto final de llegada. También habla del tránsito de la vida a la muerte. Y de ahí surgió la obra. Ya nos vamos todos contentos en el nombre del Señor. Ya nos vamos todos contentos en el nombre del Señor. Lo que cantó Melissa es la cita de una melodía que se llama fórmula. La fórmula es un pie melódico fijo.
Eso que se escucha en la sinfonía de Falabella, tocado por la flauta y respondida por el corno inglés, es el llamado canto de entrada de la cofradía de los chinos. Él tiene motivos que son de la fiesta de la tirana, pero en una clave de orquestación que no tiene nada que ver con la tirana. Y ese tipo de sonoridades, este tipo de sonoridades tan urticantes, es el mundo armónico de Roberto Falabella. Entonces se va generando la impresión de que es como un movimiento en espiral, y eso es muy propio de las músicas que conforman la identidad chilena, es muy propio, por ejemplo, de la música indígena chilena. La música de los pueblos originarios es cíclica. Campos naturales, déjanos pasar. Otro tema interesante y para Falabella, el tema del impaste tímbrico. La melodía que ustedes oyeron no es tan fácil de cantar porque se desplaza de un modo a otro de manera muy abrupta. Y eso deliberadamente lo escribió Falabella así. Y eso provoca una tensión especial en el timbre, un cierto timbre con una textura. Los colores orquestales y los colores tímbricos se obtienen además con timbres heterogéneos, con una suma de timbres heterogéneos. Timbrística basado en una escritura minimalista. Y ese minimalismo proviene no de las escuelas minimalistas del norte, del hemisferio norte, sino que del minimalismo propio de nuestras culturas originarias. Imaginen a 20, 30 personas haciendo sonar este patrón, más todos los parciales que conlleva durante horas. Eso termina siendo al final es una situación tránsica de fuerza incontenible que tiene que haber subyugado tanto a Roberto Falabella. Tránsica pero controlada, porque en Falabella había un hombre apasionado y al mismo tiempo un hombre muy intelectual y racional. Logra concebir una chilenidad que no depende de trazos distintivos específicos, una fisionomía chilena. Tampoco esto es gratuito, digamos, hay un proceso de estudio. Falabella, de alguna forma, creo yo que es el primero que trata de que esa chilenidad tenga que ver también con su estructura. Y eso me parece que tiene que ver con su capacidad sintética, o sea, el hecho de que él haya tenido que hacer un gran esfuerzo para expresar cada nota. Al mismo tiempo hizo una música que tenía mucha relación con la intemperie, con la cultura chilena que transcurre fuera de los conservatorios, fuera de las casas, digamos. En el caso de Falabella la cosa es mucho más matizada. Entonces no hay una clara declaración de música vernácula. No es un indigenista, no es un criollista. Es un músico chileno, mestizo. Asume su mestizaje. Creo que eso es lo más importante. Es la primera vez que el mestizaje aparece con esa fuerza.
Siempre, gran parte de mi vida, tuve miedo y viví con miedo. Y el miedo fue un gran acicate. El miedo, de alguna manera, no te puedo, no podría decir de dónde venía, porque tampoco responde a un patrón demasiado claro, que gracias al miedo yo encontré la música. Gracias al miedo encontré una necesidad de encontrar un refugio de algo. Y dio mucha razón de mi trabajo artístico. Yo creo que Rafael Díaz es un compositor que tiene una sinceridad muy grande. Él no se ha dejado llevar por las influencias y la vanguardia gratuitamente, digamos. Yo creo que es honesto y tiene un lenguaje absolutamente personal y lo ha desarrollado en forma abierta, clara, franca, maravillosa. Si el sonido no me toca, si no me roza, si no genera algo en mí sensitivo, no voy a hacer nada con él. Soy muy instintivo, pero después lo construyo, después aplico mucho trabajo muy racional. Pero tiene que ser en esa secuencia, no al revés. Después de que han pasado tantos siglos, digamos, de historia musical occidental y hoy en día con la tendencia de todas las culturas, que un compositor sea original y sea auténtico es muy difícil. Y yo creo que Rafael lo logra plenamente, digamos. La música para mí es viento, es intemperie, fundamentalmente vastedad. Me gustan los sonidos desafinados, me gusta que no estén perfectamente temperados. Nunca podría comprar música en cajones así, ¿no? O en piezas. Y esa vastedad debe tener que ver con ese paisaje, pero también con las ausencias.